Tras verter su genio musical en estas partituras durante más de un año, el compositor austríaco Gustav Mahler escribió la nota final de su última obra maestra. Aunque secuencialmente es la 9ª sinfonía de su repertorio, Mahler se negaba a llamarla así porque creía en la llamada maldición de la novena, la creencia de que la 9ª sinfonía de un gran maestro trae consigo el beso de la muerte. Mahler fue un compositor bohemio famoso durante la época romántica, que llegó a su fin a principios del siglo XX. El propio Mahler empezó a volverse supersticioso, paranoico, abierto a la idea de que había influencias de otro mundo ahí fuera que guardaban relación con lo que ocurría en su vida. Sea verdad o mera casualidad, Mahler había leído, oído y presenciado cómo esta desgracia aconteció a muchos artistas antes que a él al escribir su 9ª sinfonía. Sin estar preparado para su propio gran final, elaboró un astuto plan para eludir el destino. Pero, ¿se puede engañar al destino? Cuando pensamos en el movimiento romántico, pensamos en obras orquestales exuberantes, épicas, concebidas para conmover las emociones, para ser evocadoras, y eran muy poderosas y apasionadas. Beethoven es el padre de esta música romántica del siglo XIX, tan increíblemente emocional y conmovedora. Es una de las mayores eminencias de la música de todos los tiempos. Tras su rápido ascenso a la fama, a principios del siglo XIX, Beethoven se enfrentó a una serie de problemas de salud y a problemas familiares, y como consecuencia, su fama empezó a decaer. En la década de 1820, Beethoven estaba preparado para su regreso. Así que empezó a componer toda una serie de obras musicales, entre ellas la 9ª sinfonía. Bajo las tensas presiones de la producción, Beethoven tardó casi 2 años en completar su 9ª sinfonía. La pieza final lleva a los oyentes a un viaje coral a través de 70 minutos de maravillosos movimientos antes de terminar con una grandiosa oda a la alegría. Beethoven estrenó la obra en Viena ante una multitud enfervorizada que lo ovacionó hasta 5 veces. Una solo puede imaginarse lo sobrecogedor que fue estar en esa primera representación, entre una multitud de gente mientras ves a su compositor, que es sordo y que acaba de hacer su obra magna y la ha dirigido para ti en directo. Parecería que la 9ª sinfonía era su obra cumbre. Conmovido por la increíble acogida, Beethoven volvió rápidamente a su despacho para esbozar el paisaje sonoro de una 10ª pieza. Antes de siquiera acercarse a terminarla, el maestro cayó gravemente enfermo. Beethoven luchaba contra una fiebre alta, extremidades hinchadas y problemas respiratorios. Y en 1827 cayó en coma. Justo cuando su alma enmudeció, una feroz tormenta cayó sobre la ciudad. Tras un relámpago y un fuerte trueno, Beethoven se despertó de su sueño por última vez para agitar el puño hacia el cielo. Con ello, abandonó el mundo con una última reverencia, dejando tras de sí una sinfonía incompleta y quizá el primer rastro de una maldición mortal. Franz Schubert es uno de los compositores más prolíficos e importantes de principios del siglo XIX. Era un gran admirador de Beethoven y estuvo muy influido por el gran compositor. En sus últimos días, Beethoven recibió la visita de Franz Schubert y compartió con él una pieza de su propia obra que, de hecho, se ganó los elogios de Beethoven. Schubert se dio a conocer rápidamente por sus composiciones innovadoras. En 1815 escribió 20.000 compases de música mientras trabajaba a tiempo completo como profesor. Se consagró como maestro de la música. La vasta obra de Schubert incluye casi 8 sinfonías terminadas antes de 1825.
Schubert compuso una vasta obra para alguien de su edad, pero, curiosamente, nunca terminó su octava sinfonía. En vez de eso, saltó directamente a la novena. Schubert llamó a esta nueva obra maestra la Gran Sinfonía en Do mayor. Aunque estaba destinada a la alabanza, la sinfonía nunca fue estrenada por el propio Schubert. En medio de su crescendo creativo, sufrió una dolorosa enfermedad que puso fin a su trabajo. Quizá el mismo destino de su ídolo se cernía también sobre Schubert. Cuando te fijas en los relatos sobre la muerte de Schubert, ves muchos síntomas diferentes: fiebre, dolores de cabeza y muchos vómitos. Esto podría asociarse a distintos tipos de enfermedades. En aquella época se rumoreaba que podía ser fiebre tifoidea que estaba circulando. Algunos historiadores han sugerido que podría haber sido intoxicación por mercurio, que era uno de los tratamientos utilizados para tratar la sífilis. Sin embargo, sigue siendo un misterio. En los últimos días de Schubert, este recibió la visita de algunos de sus amigos músicos y se ofrecieron a tocarle una última pieza. La petición que hizo Schubert fue escuchar el cuarteto de cuerdas número 14 en do sostenido menor de Beethoven. Schubert admiraba tanto a Beethoven que solicitó que lo enterraran junto a él. En 1828, a la temprana edad de 31 años, Schubert siguió a Beethoven a la tumba. Una década entera después de su muerte, su preciada novena sinfonía apareció garabateada en las polvorientas páginas de un manuscrito. ¿Fue el número de esa gran obra lo que condenó a Schubert a una muerte prematura? Y de ser así, ¿quién sería la siguiente víctima de este ominoso desenlace? En 1888, los cuerpos de Beethoven y Schubert fueron trasladados de un cementerio de Viena a otro. Parece algo extraño, pero los cementerios se estaban llenando. Y el cementerio en el que enterraron a Beethoven y Schubert era algo oscuro y más bien pequeño. Así que los trasladaron a un cementerio mucho más grande y más centralizado. Así más gente podía visitarlos y presentar sus respetos. Y Bruckner se aseguró de visitarlos. El austríaco Anton Bruckner fue un compositor y organista conocido por su estilo audaz. Su música ofrece arrebatos auditivos y giros inesperados que a menudo dejan a su público sumido en un pavor existencial. Era considerado alguien extraño e inadaptado entre los críticos, y las oscuras peculiaridades de sus acordes estaban inspiradas en su vida. Bruckner tenía fama de ser alguien peculiar, un tipo obsesivo. Por ejemplo, solía contar los ladrillos y las ventanas de los edificios por los que pasaba. Además, tenía un lado mucho más oscuro. Le atraían las chicas jóvenes y le intrigaban los cadáveres. Más allá de la música, bailar con la muerte es el pasatiempo favorito del compositor. Era conocido por frecuentar las funerarias buscando la visión de restos y a menudo se deleitaba con los detalles de su muerte y su embalsamamiento. Tenía una aflicción muy extraña y se presentó en el cementerio para las exhumaciones de los cuerpos de Beethoven y Schubert. Sin embargo, cumplir este impulso morboso pudo haber despertado una maldición latente. Las sinfonías solían dedicarse a personas que admirabas o a tus héroes, pero en el caso de Bruckner, dedicó su novena sinfonía a Dios. La novena sinfonía de Bruckner no es fácil de escuchar. Está llena de disonancias. Es una composición fea. Bruckner no les dio a sus fans algo que fuera agradable de escuchar, sino todo lo contrario. Era algo destinado a hacerles sentir muy a disgusto. Lamentablemente es una composición que nunca pudo completar. En 1896 murió de un derrame cerebral antes de poder completar el movimiento final, otra posible víctima de la maldición de la novena. Pero ¿qué peligros podría denotar el número 9 como para provocar todas estas tragedias? El número 9 resuena históricamente como un número místico y mágico.
El uso del 9 se observa en las tradiciones cristiana e islámica y en otras tradiciones judaicas en términos de la idea de la vida cíclica, la muerte y el renacimiento. Los números 3, 3 y 3 suman 9. Se podría decir que el 9 es el final de un ciclo. Si tomamos esto al pie de la letra, ¿podría la novena sinfonía de un compositor marcar el final de su propósito musical? La incertidumbre persistió a medida que la era romántica se extendía más allá del cambio de siglo, reverberando a través de los conciertos y apoderándose de los desafortunados. Se trata de una maldición de la que nadie puede esconderse, ni siquiera aquellos lo bastante sabios como para intentar esquivarla. Y eso es exactamente lo que intentó hacer el compositor Gustav Mahler hacia el final de la era romántica de la música, a principios del siglo XX. Kindertotenlieder fue una de las obras más notables e infames de Mahler y trataba del duelo por la muerte de los niños. Kindertotenlieder se basó en una colección de 5 poemas escritos por el poeta alemán Friedrich Rücker, que había perdido a 2 hijas pequeñas. Su mujer le dijo, ¿por qué haces esto? Te estás buscando problemas al poner música a estos poemas. Haciendo realidad la premonición de su esposa, pocos años después de la publicación de Kindertotenlieder, la hija de Mahler, María, contrajo la escarlatina. Puede que Mahler tuviera una actitud despreocupada hacia la idea de las maldiciones y lo sobrenatural antes de la muerte de su hija, que se produjo después del Kindertotenlieder. Pero todo cambió cuando su mujer le acusó de haber provocado la maldición con lo que estaba componiendo. Mahler se volvió supersticioso y paranoico, convencido de que fuerzas de otro mundo iban a por él. Sabiendo que la muerte de los grandes compositores del romanticismo tardío le sobrevino después o durante la escritura de sus novenas sinfonías y habiendo acabado de terminar su propia octava, a Mahler le preocupaba estar a punto de sufrir algún desastre, así que diseñó un plan para engañar al destino. A pesar de la apariencia de una sinfonía, no iba a titularla como la novena. En su lugar la llamó Das Lied von der Erde, o Canción de la Tierra. Creyendo haber vencido la maldición, continuó escribiendo su 10ª sinfonía, etiquetándola furtivamente como la novena. Pero ningún truco podría engañar a lo sobrenatural. En diciembre de 1910, empezó a desarrollar síntomas en la garganta que le preocupaban, que le hacían cosquillas y se puso cada vez más enfermo hasta que le diagnosticaron endocarditis, que derivó en neumonía y acabó matándole. La muerte de Mahler marca la sombría repetición de la supuesta maldición de la novena, y muchos otros le seguirían después. Aunque murió por causas naturales, el compositor inglés Ralph Vaughan Williams falleció solo 4 meses después de que se interpretara su novena. Y hace tan solo unos años el compositor estadounidense David Maslanka se quitó la vida habiendo escrito solo 9 sinfonías. Cualquier compositor que pueda contar hasta 10 sinfonías en su repertorio debería considerarse afortunado. En palabras del compositor austríaco Arnold Schoenberg, que influyó en la música clásica del siglo XX, escribió: «Es como si en la 10ª se nos transmitiera algo que aún no debemos saber, algo para lo que no estamos preparados. Los que escribieron su novena han estado demasiado cerca del más allá».